espléndido. Y bienvenidos otra vez a otro pequeño devocional, un ratico donde podemos escuchar a Dios y saber qué es lo que Él quiere para nuestras vidas, como hijos de Él. Hoy les quiero compartir el pasaje de 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 18 al 25. Entonces, permítanme leerlo primero. Y dice así: deberes de los sirvientes. Sirvientes. Esto es la versión Dios habla hoy, por cualquier cosa. Entonces dice, sirvientes, sométanse con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los malos, porque es cosa agradable a Dios que uno soporte sufrimientos injustamente, por sentido de responsabilidad delante de Él. Pues si a ustedes los castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendrá que lo soporten con paciencia? Pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable de Dios. Pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados, pues ustedes andaban antes como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto a Cristo, que los cuida como un pastor y vela por ustedes. Es muy bonito este pasaje, porque nos recuerda lo que hizo Jesús, nos recuerda para qué el hecho, el por qué él murió por nosotros, por qué dio su vida, por qué aguantó tanto. Y pues sí, lo toca a uno, pero también creo que se ajusta muy bien a lo que estamos pasando en estos tiempos, o lo que estamos viendo en estos tiempos. No sé si ustedes pudieron notarlo, pero en Israel se están cometiendo estas injusticias. Entre las dos partes. En Colombia también, no sé si han escuchado, y en muchas partes del mundo, pues la verdad todos hemos visto que siempre las personas que gobiernan un país no lo hacen de la manera en que deberían de hacerlo, y siempre hay injusticias, pero es aquí donde Jesús, Dios y el Espíritu Santo nos dicen: sométanse. Y hay cositas que pude notar que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, si podemos leer también del versículo 18 al 19, dice que hay que someternos con todo respeto. Creo que es súper difícil tratar de hablar o contestar con respeto cuando a uno lo están irrespetando. Muchas veces uno contesta de forma hiriente, sarcástica, altiva, y uno no mide sus palabras. Y al final uno termina siendo o igual o peor de grosero o irrespetuoso. Entonces, creo que el Señor nos habla de que hay que tener respeto y hay que tener ese cuidado con las palabras y la forma en que decimos las cosas. Después del 19 al 20, Dios nos comparte su agrado, que es: soporten el sufrimiento, justamente, soportenlo, tengan fuerzas, pero lo hice porque hay un sentido de responsabilidad. Y me gusta entender esto recordando que Jesús murió por pecados que Él nunca cometió. Y Él sufrió injustamente. Jesús, estando ahí, fue abatido, fue abusado prácticamente. Y todo por nosotros. Pero Él no tenía nada que ver. Él nunca causó nada o hizo nada para que se le
castigara. Entiendo también que Jesús, cuando vino aquí a la tierra, Él vino con un propósito, y era morir por nuestros pecados. Jesús cumplió su promesa. Dios en hombre fue responsable con lo que Él mismo prometió y propuso. Entonces, es como, o sea, creo que es muy claro Jesús con lo que quiere decirnos como hijos de Él. También llegué al punto de ver o de notar que a veces entre uno trata de ser bueno, más cosas malas uno recibe. Y es más difícil eventualmente, o bueno, es como si es más difícil soportarlo, pero creo que eventualmente, perdón, pero eventualmente se va volviendo fácil y uno va teniendo como ese carácter fuerte de no dejar que un problema pequeño o, sí, o una palabra o una expresión lo afecte de forma fácil. A veces yo trabajo en un call center y a veces a uno le hablan un poco rudo, un poco pasado. Entonces es bastante difícil no contestar de la misma manera. Pero esta semana pude notar bastante como ese control de Dios. Pero ya quiero llegar a esa parte. También puse a pensar como, ¿quién es uno para juzgar? ¿Han visto el meme? No sé si lo han visto, el de ¿quién es uno para juzgar? Bueno, es al chile. Esto sí se aplica en nuestras vidas. Porque ¿cuántas veces uno no piensa de manera mal, errónea? O sea, uno es bastante como a veces dejamos la moral y la ética a un lado y de verdad, o sea, nosotros no somos nadie para juzgar. Entonces, eh, también eso me ayuda a tratar de no ser como grosero. Pero soportar con paciencia sobre todo es algo que le agrada a Dios, que le gusta, y es algo que podemos entender de Él, que Él se complace con esto y nos mira con ojos de felicidad. Aunque se escucha raro, ¿cierto? Pero al final no todo dura para siempre. Y sabemos el día en que vamos a estar frente de Jesús, compartiendo con Él, preguntando muchas cosas. Bueno, yo por lo menos estaré preguntando miles de cosas. Va a tener una agenda muy ocupada Jesús cuando todos estemos allá. Pero sí. Es difícil soportar con paciencia, pero creo que todo encomendándonos en el Espíritu, en Dios, sí se puede. Y justamente eso es lo que me llamó mucho la atención del versículo del 21 al 24, porque habla de cómo Jesús era. Si Jesús lo insultaban, Él no insultaba. Si Jesús lo amenazaban, Él no amenazaba. Si Él sufría, Él no amenazaba. ¿Qué hacía en cambio? Él se encomendaba a Dios. Le daba a Él el control de esas cosas. Y yo creo que muchas veces hemos podido sentir esa paz, ese control de Él en nuestras angustias, en nuestros problemas. No sé si les ha pasado cuando uno a veces se ensucia las manos y uno va y se va a lavar y usted ve que el agua lentamente va quitando esas manchas y toda esa suciedad. Así es como yo he sentido la presencia de Dios tomando el control de muchas cosas. Poco a poco se va quitando esa mancha, se va quitando esa... sí, como eso feo, ¿cierto? Y todo queda limpio, todo queda puro, se puede decir. Entonces, sí, lo veo como de esa forma. Es muy bonito, es muy bonito sentir eso de parte de Dios. Y creo que también podemos preguntarnos como qué cosas hacemos que no dejamos que Dios tome el control. Puede ser que buscamos nuestra paz y nuestra felicidad en vez de la de Él. Am, Tratamos de llevar una vida recta, pero al mismo tiempo luchamos con las tentaciones de cada día. Entonces, Dios ya murió por nosotros, Dios nos libró del pecado. ¿Para qué? Es que una vez escuché
de una persona que Él murió para que pudiéramos compartir la gloria de Dios. Y eso es algo muy... No entiendo por qué, pero Dios es increíble. Y cuando estamos lejos, Él llega y nos recuerda lo que Él hizo y lo que Él tiene planeado para nosotros. Entonces, pues sí, prácticamente eso sería. Yo la verdad espero que Dios les haya podido hablar en este pequeño rato de meditación en su palabra. Y no, me gustaría orar para que todos podamos tener fuerzas y podamos tener también esas ganas de poder soportar las cargas y esos sufrimientos. Señor, gracias por todo, gracias por este día, Padre, gracias por este país, gracias por la paz que tú pones, Señor, en este país y la paz que pondrás en los países que están teniendo problemas muy graves. Señor, te pedimos por favor que nos ayudes a tener paciencia y a soportar todo con esa convicción, Señor, de que tú estás ahí tomando control de todo. Te pido por favor que nuestras esperanzas y nuestra fe no caiga por el hecho de que, no sé, nos llevemos una decepción o estamos pasando por un rato maluco, sino más bien que sea fuerte y que se fortalezca y que también nuestra relación pueda ser más constante contigo. Te amamos, Señor, y te agradecemos otra vez por haber muerto, Señor, y resucitado y habernos salvado, Jesús. En tu nombre, Padre, oramos. Amén, amén. Y bueno, ¿no? Espero que tengan un bonito lunes, un muy chido comienzo de semana. Y ahí nos estamos viendo. Chao.